Pues buenas noches. Una vez más nos encontramos sin internet aquí en las montañas, entonces estoy grabando este video para el martes, el estudio sobre las 70 semanas. Um, y vamos a dar inicio y voy a intentar publicar esto, bueno, no sé si mañana miércoles o jueves, pero pronto vamos a estar en San Luis de nuevo y espero que uh, podemos juntarnos una vez más mientras que estamos en San Luis. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Padre, gracias por el tiempo que nos has prestado estar juntos ahora. Gracias por tu palabra, gracias por la sabiduría que nos das para entender las escrituras, Padre. Sabemos que las escrituras fueron escritas para tu familia, no para todo el mundo, cada individuo, sino para todas las ovejas que andan en este mundo. Y Padre, pido que um, sigues abriendo nuestro entendimiento. Ayúdanos a caminar en el camino estrecho. Sabemos que el fin se acerca día tras día, que la última parte de la última semana va a ser un tiempo muy difícil para los creyentes que todavía andan en este mundo. Y si somos nosotros, Padre, pido que nos des las fuerzas para perseverar hasta el fin. Te damos gracias, Padre, y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, la semana pasada hablamos mucho sobre el versículo 26. Dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir. Hablamos sobre este príncipe y miramos muchos versículos en la Biblia mostrando que el príncipe es Satanás. Este príncipe que viene según lo que está escrito aquí en 26, que ha de venir. Y hablamos mucho sobre en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 4:4, que no habla de Satanás, como muchos versículos tienen la D en minúscula, debe de estar en mayúscula porque es el Theos, no está hablando de Satanás, sino habla de nuestro Dios que es el que va a cegar los ojos y el entendimiento de la gente para que no puedan ver. Lo miramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 1 al 12, y hablamos sobre esto. Hablamos también sobre el hecho de que donde dice destruirá la ciudad y el santuario, que la ciudad y el santuario, Jerusalén, el pueblo del príncipe es Roma. Miramos esto también. Con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Entonces, todo esto habla de las cosas que están pasando durante la brecha. La brecha es el tiempo entre donde leemos aquí en 25. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. La plaza volverá a ser edificado y el muro en tiempos angustiosos. Hablamos sobre esto que fueron los tiempos durante los 500 hasta 400 antes de Cristo, cuando Nehemías estaba reconstruyendo Jerusalén, que había mucha dificultad cuando ellos estaban reconstruyendo Jerusalén. Y también dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, al Mesías, mas no por sí. Hablamos sobre esto. Y después de este tiempo, después de las 69 semanas, hay una brecha que existe en que nosotros estamos viviendo ahora hasta el fin, o hasta la última semana que representa el fin, obviamente, que es la 70 semana. Y entonces esta brecha es donde estamos mirando
Todo esto con inundación será el fin de ella hasta el fin de la guerra. Las asolaciones están determinadas. Um, en estos versículos, y no vamos a examinar el hebreo muy a profundo, pero en el hebreo, cuando habla de la inundación, uh, con inundación hay un artículo definido. Entonces este habla de algo definido. Y cuando miramos en 70 después de Cristo, vino Roma sobre a Jerusalén y los judíos y la destruyó. Y entonces es algo definido. El artículo en el hebreo y griego, en el español, en inglés, es muy importante, igual aquí en estos versículos. Y dice, hasta el fin de la guerra, las asolaciones están determinadas. Entonces, están determinadas porque Dios ha determinado que hasta el fin vamos a tener muchos problemas. La palabra aquí que se traduce angustias viene de la palabra hebrea shamem y quiere decir aturdir y devastar, dejar estupefacto. Entonces es la palabra 8074. Miramos todo esto la semana pasada. Y el fin que habla en este versículo es el fin de todo, como miramos en Apocalipsis 10. Y vamos a ver esto en un tiempo en este estudio. Entonces, vamos al versículo 27. Y dice, por una semana confirmará el pacto con muchos. Notan que no dice con todos, dice con muchos. Es porque hay los de la iglesia que no van a ser parte de este pacto, que no van a estar engañados por todo esto que está pasando, y ellos van a ser los que están siendo perseguidos por el hombre de pecado. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Y entonces estamos mirando aquí el pacto. ¿Quién va a confirmar el pacto? Es el príncipe que ha de venir. El erudito Kiel cree que el subjuntivo del verbo no es el Mesías ni la semana. Entonces, ¿quién va a confirmar el pacto? El príncipe que vendrá. El anticristo, muchos le llaman. Aunque sí es un anticristo, no todos los que andan en contra de Cristo son anticristos. Entonces, ¿quién impondrá a los muchos? La gran masa de los judíos, en contraste con los pocos que permanezcan fieles, un fuerte pacto para que lo sigan y se entreguen a Él como su Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Este hombre de pecado va a venir, un hombre bien suave, con palabras muy persuasivas, y va a persuadir, persuadir, ¿cómo se dice? Bueno, va a persuadir a mucha gente y le van a seguir. De hecho, en mi opinión, ellos van a llamarle Mesías. Va a venir vestido de luz, va a venir hablando cosas como que suenan como bíblicas, va a hablar sobre cómo resolver todos los problemas que hay en el mundo, y muchos le van a seguir. Quiero mostrarles por qué. Vamos a volver. Hemos visto este versículo muchas veces, y una vez más porque quiero que ustedes recuerden lo que dicen las Escrituras. Segunda de Tesalonicenses 2. Vamos a leer los 12 versículos porque quiero que ustedes vean lo que Pablo escribió sobre este evento y este hombre. Dice, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál venida? Su parousia, su segunda venida a este mundo. Ya vino la primera vez, la segunda vez viene, y viene para
a tomar posesión de todo. Va a ser el fin, según Apocalipsis 10. Y otra vez, vamos a leer Apocalipsis 10 en un rato. Dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Es que en aquellos días estaban pensando que Cristo iba a venir ya. Pero Pablo está diciendo, no es así. No dejan a la gente engañarte. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En aquellos días, la apostasía ya estaba empezando y hoy en día, sin duda, vivimos en el tiempo de la apostasía. Dice, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces miramos dos eventos que tienen que pasar antes de la parousia de Cristo. Dice, dos eventos: apostasía, revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el tiempo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces entendemos que este hombre va a venir y, como vamos a ver en estos versículos, va a hacer muchos prodigios mentirosos y la gente le van a seguir como si fuera Mesías. Van a adorar a este hombre que viene. Notan lo que Pablo dice. Dice en versículo 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene para que sea revelado en su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un tiempo marcado, decretado para todo. Y el tiempo todavía no ha llegado, pero estamos acercando al tiempo muy rápido. Versículo 7 dice, porque el misterio de iniquidad ya opera. En aquellos días ya estaba en marcha. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Es que ahorita Satanás está detenido por un tiempo, no más, según Apocalipsis capítulo 20. Está detenido de engañar a la eclesia. Por mientras, Dios está utilizando ese tiempo para alcanzar las ovejas perdidas entre los gentiles y los judíos, para juntar todos, según Juan capítulo 10, en un solo redil. Cuando la última oveja nace y llega a la edad de entender, y Dios revela en esta persona y pone en esta persona su espíritu, revela su necesidad de Cristo y de salvación, va a empezar el fin y no antes. Entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Notan, no va a haber guerra, no va a haber una pelea. Solamente con la venida de Cristo y su palabra va a destruir a este hombre y todos los que siguen a él. Entonces no es que va a haber una guerra y mucha matanza y todo esto. Cristo va con su presencia a matar a todos, como dice aquí. Destruirá con el resplandor de su venida aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Van a creer todo lo que dice este hombre de pecado y le van a seguir como si fuera Dios aquí en la tierra. Y dice,
para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Entonces, volviendo a Daniel capítulo 9, versículo 27, este es lo que viene. Este hombre va a venir, se va a va a estar revelado. Dios va a quitar lo que le detiene, y este hombre va a estar por un poco tiempo otra vez engañando a la gente, porque Dios cegó sus ojos, y ellos no van a entender lo que está pasando. Van a pensar que todo es bueno, que todo es bonito, que todo es perfecto. Pero nosotros, los de la iglesia, los que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, vamos a entender lo que está pasando, y vamos a hablar verdades durante ese tiempo, y nos van a perseguir y nos van a matar por hablar la verdad. Van a decir, ¿cómo puedes decir que este hombre no es Mesías? Mire todo lo que está haciendo. Y nosotros vamos a saber que no es así. Si tú y yo estamos vivos, espero que Dios ponga en nuestras bocas y en nuestros huesos las fuerzas y las palabras para hablar y la verdad durante ese tiempo. Y por hablar la verdad, nos van a matar, sin duda. Y entonces, versículo 27, este hombre va a confirmar el pacto con muchos. Muchos le van a seguir. El remanente no, pero muchos. El camino amplio, los que andan en este camino, le van a seguir. Le van a adorar, le van a buscar como nosotros buscamos a Cristo. Y le van a buscar y le van a servir. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es que en la primera semana, la primera mitad de las de los 7 años de la semana 70, son 3.5 años y 3.5 años. En la primera mitad, él va a hacer un pacto de paz con los muchos. Es un grupo de personas. Otra vez, el artículo definido existe aquí en en el hebreo, pero tenemos aquí, dice pacto con muchos, es con los muchos en el hebreo. Vamos a Daniel 8:25. Daniel 8:25. Lo voy a buscar. Dice, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz, noten, con paz destruirá a los muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. ¿Cómo más sin mano será quebrantado? Con el resplandor de la presencia de Cristo y el espíritu de su boca va a quebrar este hombre. Entonces, vamos a Mateo 24:12. Mateo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra amor, estamos hablando de ágape. Sabemos por primera de Juan 5:3 que ágape es obediencia, es seguir los mandamientos sin cambio, guardar los mandamientos. La palabra guardar es tereo en el griego y quiere decir sin cambiarlos. Entonces, muchos van a apartarse de ser obedientes a la palabra de Dios. Estamos hablando de la apostasía. Cuando hablamos de apostasía, también no olviden, estamos hablando de muchos que se nombran cristianos hoy en día. Son parte de la iglesia apóstata, no creen la verdad. Ustedes que siguen a Scott y también a esa doctrina que estamos enseñando, saben que mucha gente simplemente no la pueden ver, no la pueden entender y creen que somos locos.
Y nosotros sabemos, porque la palabra dice, de hecho, um, un hermano en nuestra congregación estaba compartiendo con un grupo de personas en su trabajo sobre Isaías 45, los versículos 5 al 7. Y no le creían que la Biblia dice que Dios creó, bueno, vamos a verlo. Isaías capítulo 45, lo voy a leer. 45 del 5 a 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñé, aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol, desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó lo malo o lo mal o la adversidad. Viene de Ra en el hebreo. Y Ra es mal o malo. Yo Jehová que hago todo esto. Y entonces él estaba mostrando a la gente lo que dice aquí en este versículo 7 y no le creían, aun cuando él los mostró, que formó la luz, creó las tinieblas, que hago la paz y creó el mal. Cuando ellos lo miraron y lo leyeron, no lo creían, aun mirándolo con sus propios ojos. Y así será durante el fin. Y como miramos aquí en este versículo, dice que el amor de muchos se enfriará. Se van a apartar de la verdad y no van a obedecer a Dios. No van a creer en su palabra. De hecho, van a creer en el Jesús fácil. Van a creer que se puede aceptar a Cristo. Van a creer los demás en un montón de dioses, obviamente. Y más sobre todo el Dios del yo. Este es el demonio. Recuerden, cuando hablamos de demonios, hablamos del yo mismo. Y entonces, el yo es el que quiere subir el trono y tomar posesión de la vida de uno. Y Cristo dijo en Lucas 9:23, de hecho, vamos a verlo. Lucas 9:23. Para que entiendan lo que es matar el yo. 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Niégase a sí mismo. ¿Cuál es esta palabra? Niégase. Entonces, en el griego, la palabra niégase. Esta palabra es número 533 en el griego. Aparneomai, aparneomai, es negar por completo. Negar completamente que se conoce a una persona. Desconocer, rechazar, abstenerse, así se traduce. Y entonces, esta es la diferencia entre los que están siguiendo a Cristo y los que van a seguir la mentira. Negarse a sí mismo por completo. Mucha gente no entiende esto. Entonces, todo lo que miramos en Daniel 8:25, Mateo 24:12, está en acuerdo con lo que leemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los primeros 12 versículos. Entonces, no va a ser este pacto con el remanente. Este no está hablando de Cristo y el pacto que ha hecho con su eclesía. ¿Por qué? Otra vez, volviendo a Daniel, voy a repetirlo en 9:27. Miramos que dice que va a ser el pacto con los muchos, no con el remanente, con los muchos. Por eso sabemos que aquí no está hablando de Cristo y su pacto con la eclesía o Dios y su pacto con Abraham. Este es el pacto que el hombre de pecado va a hacer con los muchos durante la última semana. También sabemos que el pacto que hizo Cristo no solamente es con el remanente, sino es un pacto perpetuo. Este pacto no tiene fin. No es de solamente
unos 7 años. El pacto que miramos en 9:27 tiene un fin. El pacto que hizo Cristo con la iglesia no tiene fin. Entonces, por eso sabemos que 9:27 no habla de Cristo. Entonces, está hablando del pacto de este hombre con los muchos. Muy bien. Y dice, después, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué habla esto? El sacrificio y la ofrenda. Está hablando de la iglesia. La iglesia es el sacrificio y la ofrenda. Sabemos que van a perseguir entonces el sacrificio, pero también vamos a ver unos versículos. Vamos a Éxodo 29:18. Éxodo 29, versículo 18. 29:18. Nos dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a Jehová, olor grato. Es ofrenda quemada a Jehová. Vamos a Ezequiel 20:41. Ezequiel 20, versículo 41. Ezequiel 20:41. Nos dice, en olor de suavidad os aceptaré, cuando os hubiere sacado de entre los pueblos. Recuerden lo que miramos en Ezequiel 36, del 26 al 30, yo creo, que Dios va a poner su espíritu en nosotros, va a poner un nuevo espíritu en nosotros y nos va a hacer seguir hacer sus mandamientos. Y entonces es la única manera que vamos a hacer un sacrificio, un olor grato a nuestro Dios. Tiene que ver con la sangre de Cristo, bautismo, muchas cosas, pero de todos modos. En olor de suavidad os aceptaré, cuando os hubiereis sacado de entre los pueblos, y os hubiere reunido de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os hubiere metido en la tierra de Israel, en la tierra por la cual hace mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Entonces, la tierra prometida para nosotros, la Jerusalén celestial, que nosotros donde vamos a habitar para toda la eternidad con nuestro Dios. Vamos a Efesios 5:2. Efesios 5, versículo 2. Estamos mirando cómo la iglesia es sacrificio y ofrenda en Daniel 9:27. Dice en versículo 1, sed pues seguidores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. Recuerden, nosotros morimos y resucitamos día tras día con nuestro Señor, según lo que Pablo escribió, y entonces nosotros somos la ofrenda y sacrificio porque seguimos a Cristo. De hecho, vamos a 2 de Corintios 2:15. 2 de Corintios 2, versículo 15. Dice, porque para Dios somos de Cristo grata fragancia en los que son salvos, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos fragancia de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces miramos aquí en versículo 15, para Dios somos de Cristo grata fragancia en los que son salvos y en los que se pierden. Olor, como dice, de muerte para muerte.
Entonces Pablo hablando de cómo somos a los que se pierden y a Dios porque Cristo está en nosotros. Vamos a Romanos 12:1. Romanos 12, versículo 1. Estamos mirando porque versículo 27, donde habla de la mitad de ese tiempo que Él va a hacer cesar la ofrenda y el sacrificio, que la ofrenda y sacrificio es la eclesía. ¿Qué quiere decir? Después de 3.5 años de paz, de este pacto de paz que Él va a hacer con el mundo, cuando ya todos están engañados, sino los de la eclesía, los que son salvos, que va a empezar una matanza grande de los que son salvos. Es de la segunda mitad de la última semana de la 70 semana. Y la eclesía es y va a hacer el sacrificio y la ofrenda y va a hacer cesar, terminar con los que son de Cristo. Romanos 12, versículo 1. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. ¿Por qué racional? Por todo lo que Dios ha hecho para su eclesía, para la esposa de Cristo. Racional es lo que debemos hacer. No hay otra respuesta sino ofrecernos como sacrificios vivos, santos, agradables a nuestro Dios. Día tras día, viviendo Lucas 9:23. Entonces, no hay otra cosa que debemos hacer si entendemos todo lo que ha hecho para nosotros. Vamos a Salmo 69. Salmo 69. 6:9. Y vamos a ver los versículos 30 y 31. 30 y 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, con acciones de gracias lo exaltaré. Y esto agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Y entonces, cuando nosotros vivimos en acuerdo con su palabra y le alabamos porque es nuestro servicio racional, entonces como dice, agradará a Él más que sacrificio de todos los animales que ellos ofrecieron literalmente en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros vivimos vidas así como ofrenda y sacrificio a nuestro Dios. Vamos a 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Romanos 12:1. Agradables a Dios por Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Bueno, primero es sacrificarme a mí en el altar como un sacrificio vivo. Viviendo Lucas 9:23, absolutamente, completamente rechazando el yo y siguiendo a Cristo todos los días, cargando mi cruz. Y entonces agrada a Dios porque implica vivir en obediencia. Vamos a 1 de Pedro 2:20. 2:20. El mismo capítulo, versículo 20. Porque qué gloria es